Aquel que es del Señor, el maligno no le toca. Así dice la Escritura. Y oímos barbaridades como que un cristiano puede ser poseído por un demonio. ¿Acaso Satanás es más poderoso que el Espíritu de Dios? Y si el Espíritu de Dios mora en un creyente, ¿acaso Satanás lo va a echar fuera para que habite el diablo? Una vez oí a una hermana totalmente angustiada, descolocada, después de que un pastor de guerra espiritual le dijese a ella que tenía un demonio en el pecho. De verdad, qué barbaridad. Allá donde mora el Espíritu de Dios, el diablo no tiene nada de poder o autoridad. En la primera carta de Juan, sí podemos apreciar un lenguaje espiritual bélico y comparativo entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero el capítulo 5 termina diciendo que a los hijos de Dios el maligno no les toca. Y claro, en medio de todo esto, todos los creyentes deberíamos preguntarnos, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es nuestra parte en la batalla espiritual? Porque hay de todo tipo de creyentes y están los que ignoran por completo al enemigo, y eso es como salir a un campo de batalla con los ojos vendados y diciendo, nadie me va a herir, nadie me va a atacar. Y hay quienes ven al enemigo en todas partes, en cualquier sombra, en las motas de polvo y en cualquier clase de infortunio. Todo lo atribuyen al enemigo. Y en medio de estos dos extremos tenemos la perspectiva bíblica, la Escritura. Y ahí es donde queremos profundizar. Así que vamos a Santiago capítulo 4. Ahí continúa la Escritura, este capítulo, con el lenguaje bélico, porque habla de guerras y pleitos entre nosotros. Habla de pasiones que combaten en nuestros miembros. También dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el versículo 7, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4 sitúa la guerra espiritual a un nivel muy íntimo, la sitúa dentro de nosotros mismos. Y esa batalla consiste en hacer o nuestra propia voluntad, nuestro orgullo, nuestros antojos, nuestros placeres, nuestra idolatría del mundo, o hacer la voluntad del Dios Padre. Esa es nuestra guerra espiritual y esa es nuestra parte en ella. El campo de batalla no está ahí fuera, sino dentro de nosotros. La Escritura dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44 que el diablo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de él mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a través de la mentira consigue que haya enemistad entre el hombre y Dios, y nos hace creer que ha vencido. Pero Él conoce su final, y como animal moribundo quiere dar sus últimas dentelladas. El final de Satanás ya está decidido, y en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice que será lanzado
a un lago de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Amén. La cruz de Cristo es la victoria sobre Satanás, una victoria anunciada y consumada desde el principio y en la mente de Dios. El plan ya está trazado y el diablo está absolutamente derrotado. Y si no conocemos esto, actuamos como temerosos y perdedores, en vez y como dice en Romanos 8:37, que ahí dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo luchó por nosotros y la victoria también es nuestra. Al igual que David le cortó la cabeza a Goliat con la misma espada del gigante, Cristo en el Calvario venció a Satanás en el territorio de la muerte. Y todo esto que estoy diciendo es para afirmar que la guerra espiritual no es ni tuya ni mía, sino que es de Cristo Jesús, y Él ya ha vencido y está sentado en el trono. Esta guerra es de Cristo. Él es el Rey y nosotros simples peones. Él es el protagonista y nosotros actores secundarios. Y nuestra finalidad es someternos a Dios y resistir las embestidas del diablo, y huirá de nosotros. Y dirán, ¿pero cómo hacemos esto? ¿Cómo resistimos? Por favor, tengan claro que no es como solemos ver u oír. Nosotros no luchamos contra el diablo, no reprendemos al diablo, no lo atacamos, no lo provocamos, no lo atamos o desatamos, ni cualquier otra cosa que hayamos oído por ahí. Resistimos al diablo día tras día y año tras año, y él huirá. Dios no necesita de nuestra ayuda. Él ya venció, la victoria es suya. Dios no tiene comparación. Es necesario saberlo para tener una visión clara de la guerra espiritual que se está librando. Y así saber que el diablo es una criatura de Dios. Ha sido creado por Dios. Pero estamos influenciados por creencias orientales, las cuales dicen que todo tiene su contra, como por ejemplo esto del yin, el yang, el bien y el mal. Pero Dios no tiene contra, Dios no tiene oponente. Dios es como un elefante que levanta su pata y la dejará caer sobre una insignificante cucaracha. La batalla está ganada y el desenlace final está escrito. Y la pregunta era, ¿cómo resistimos? A través del conocimiento de quién es por nosotros, de quién es el que lucha en nuestro lugar. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, o sea que no se corrompe. Una simiente inmortal, imperecedera o indestructible. Es Cristo en nosotros y lucha por nosotros. Él es el vencedor. Y por eso el maligno no nos toca. Y ahora les cuento un testimonio personal que nunca he contado hasta ahora. Cuando una vez tenía a una persona delante, bautizada, sí, pero no nacida de nuevo, oigan bien,
bautizada, pero no nacida de nuevo, y con un espíritu inmundo. Y se burlaba de mí, me insultaba. Sus ojos, su expresión eran odio puro hacia mí. Y se reía y me decía, mírame a los ojos. Pero de verdad, yo no podía ni mirarlo a los ojos, ni mirarlo a la cara, porque desprendía tanto odio, era terrible. Y me decía, tú no vales nada, ¿tú quién eres? Entonces ahí sí que lo miré y le dije, yo no valdré nada y te burlarás de mí, pero el que está en mí, que es Cristo, a ese sí le tienes miedo, tú tiemblas ante Él, de mí te burlarás, pero de Él no puedes. El Espíritu Santo mora en mí, Cristo está en mí, así que fuera de aquí. ¿Y saben qué? Esa persona se cayó de espaldas, y menos mal que había un sofá, si no se parte la cabeza, se mata. Y el espíritu inmundo dejó ese cuerpo, lo abandonó, se fue, porque Cristo ya había vencido. No podemos estar viendo la mano del enemigo en todas partes. Eso es un gran problema. Y hay hoy en día iglesias las cuales atribuyen todo al diablo. Es un error. ¿De dónde viene eso que el dolor de espalda sea un espíritu de enfermedad? O si se nos avería el coche, lo hizo un espíritu. O los que dicen, espíritu de pereza, sal de mí. O ahí anduvo un espíritu de divorcio. O los que todo el tiempo se cubren con la sangre de Cristo para reprender demonios. Y ven espíritus inmundos hasta en las motas de polvo. Y ya casi que ni quieren respirar, porque no vaya a ser que le entre un espíritu por la nariz o por el orificio de los oídos. Por favor, utilizamos vocabulario que es más proveniente del ocultismo y de religiones animistas africanas y de religiones orientales que de la misma Biblia. No hagan eso, mis amados. Es muy fácil echarle la culpa a algo externo, pero ¿qué pasa con la santificación? ¿Dónde está la lucha contra la carne? ¿Dónde está el progreso del cristiano? ¿Dónde queda la negación de uno mismo? Si vemos el problema fuera siempre y espíritus por todos lados, no estamos siguiendo el camino correcto. El abordaje del Evangelio es incorrecto, mis amados. La guerra espiritual sí existe, pero es interna, con uno mismo, con nuestra propia naturaleza. Pero ya eso lo estaremos viendo en el próximo vídeo, si Dios permite. En la tercera y última parte, porque ya no pienso malgastar más saliva de mi boca hablando del diablo. Pero era necesario aclarar estos puntos que confunden a los nuevos y no tan nuevos creyentes. Amén. Te bendigo, te abrazo y te amo. En Cristo, por supuesto. Gracias.